Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Hoy es continuación de otros videos muy interesantes sobre si es caro vivir en Gran Canaria. En otros apartados hemos hablado sobre el tema de combustible, cómo ahorrar en comida, entre otros. Pero en este caso les vamos a hablar del gasto mayor que tenemos en el mes, que se refiere a lo que es hipoteca o lo que es un alquiler. Y si te gustan todos estos temas, pues quédate conmigo. Hay que decir que se están construyendo en estos momentos menos viviendas y también muchos alquileres se han cogido como alquileres vacacionales. En estos momentos hay más demanda de alquileres para estudiantes por todas estas causas. Una gran inflación. Inflación es que hay más demanda que ofertas. Y esto lo que implica es que en estos momentos se están ofertando menos casas de lo que en realidad se demanda. Es decir, se necesitan más casas para alquiler o para comprar que lo que está ofertando el sector inmobiliario. Que en la crisis de 2008 al 2012 era completamente diferente, pues los bancos se quedaban muchas veces con casas las cuales no podían pagar las personas, y en estos momentos no es así. Los desahucios se han disminuido en un gran % y hoy por hoy no hay casas para comprar, y las pocas que hay, entonces como hay pocas casas que se pueden vender, pues lo que hacen es subir los precios. Ha afectado bastante este tema inmobiliario, es que tuvimos dos años con el tema del coronavirus, y debido a eso la gente pudieron, muchas de ellas, hacer un posible ahorro porque no se podía lo que es viajar. Y en estos momentos hay gente con más necesidad de hacer compras de casa que en otros años atrás. El tema de la inflación ha afectado mucho lo que es el ahorro de las economías familiares. Y claro, si el banco lo que casi siempre como política te dice que te hace el préstamo del 80% de lo que es el valor de la casa, pues tú estás obligado a ahorrar un 20%. Este 20% sale del ahorro de las economías familiares, y en estos momentos no hay ninguna posibilidad. Y si a eso le sumamos que también podemos hacer compras de casa al 100%, siempre que sea una casa del banco, pero en ese momento para tú hacer esa compra tienes que demostrar capacidad de pago al banco, y tienes que tener, aunque sea el ahorro de ese 10% de lo que se paga Hacienda y de todo el papeleo. Aunque le doy un tip muy bueno: si se buscan una casa de protección oficial que tienes que reunir pocos requisitos, como tener bajo salario o ser tu primera vivienda, te puedes ahorrar desde hace un tiempo para acá todo el dinero ese del 10% que tienes que tener para el pago de Hacienda y demás pagos que se efectuaban con ese ahorro que tenías que tener. Es decir, que lo único que tienes que buscar es la forma de ahorrar el 20% para el crédito que te va a dar el banco. Claro está que sí hay algunos pagos que tienes que hacer, como el pago de lo que es el seguro de hogar, porque el seguro de lo que es de vida no es obligatorio. Todo eso hay que verlo en el momento de la compra de la vivienda. Está demostrado es que en estos momentos el que tenga posibilidades de ahorro puede comprarse una casa y siempre va a pagar mucho menos de lo que se paga por un alquiler. Los alquileres hoy por hoy están de 550 € para arriba, y de acuerdo a la zona, porque hay zonas que te piden mucho más, como puede ser el ejemplo del sur de la isla, que todo es turístico. Pero sí hay que decir que si seguimos por la vía de los alquileres, es mucho el dinero que se gasta en el mes por todas estas cosas. Incluso antes se compartían pisos en lo que es estudiantes, y ya se están viendo hasta de ya personas mayores compartiendo pisos en estos momentos por la crisis inmobiliaria. Esta zona aquí de lo que es Juan Carlos I y cerca del Hospital Negrín, ya las casas tienen otro valor porque está muy cerca de la circunvalación, pero en realidad es una zona que los precios de los alquileres y lo que es la adquisición de hipoteca es un poco más alta.
La zona aquí de La Minilla también las casas tienen un valor muy alto, y así también como los alquileres. De Escalerita sí los precios son más asequibles. Respecto a la compra de vivienda, siempre las viviendas es muy bueno comprarlas por reformar, porque cuando es por reformar una vivienda de 50.000 o 60.000 euros aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con 10.000 o 15.000 euros puedes reformarla a tu gusto. De lo contrario, si compras una casa ya que está lista para vivir y reformada, te puede subir entre 20.000 y 30.000 euros. Para que tengas una idea, sacando números aproximados, si te compras una casa entre 50.000 o 60.000 euros, puedes estar pagando una hipoteca mensual de menos de 300 euros. Y recuerden que un alquiler no lo encuentras por menos de 550 euros. Y al final es tu casa, la puedes reformar, puedes hacerle todo lo que tú quieras, y en realidad en un futuro es una inversión, porque puedes dejarla alquilando en un futuro o venderla si quieres vivir en otro lugar. Todo de los alquileres se complica un poco más cuando el dueño del alquiler te pide una fianza, y hay veces te pide incluso si tienes contrato fijo, para ver él como tal si está protegido en cuanto a capacidad de pago, que tú no tengas problemas para pagar el alquiler de esa vivienda. La zona de aquí, donde comienza Escalerita, y en realidad está cerca del centro comercial La Ballena, tiene muy buenos precios en lo que es tanto alquiler como venta de casa. Feria, muy buenos precios dentro de las mismas Palmas de Gran Canaria, que es la capital. Al igual que esta zona de frente al centro comercial La Ballena, lo que es Miller, también se encuentra muy buenos precios tanto en alquileres como en compra de casas. Estoy mostrando lugares donde los alquileres o la compra de casas son económicos, pero en el caso este de Siete Palmas, que ahí tenemos el Corte Inglés y en realidad el centro comercial Siete Palmas, toda esta zona sí es bastante cara. De todas formas, estos son consejos que le estoy dando yo en sentido general. Ustedes en muchas páginas, puede ser un ejemplo, idealista.com, pueden encontrar toda esta información y dónde están los precios más bajos, tanto de alquileres como de casa. Pero esto es un reparto de aquí, de los más caros, de aquí de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta sí es una zona bastante económica y que está cogiendo mucho valor, la zona de Tamaraceite, Los Molofrailes, porque en realidad aquí está el centro comercial Los Alicios, Leroy Merlin, Decathlon, y bueno, esto va en ascenso, pero en realidad es un lugar perfecto para poder hacer todo tipo de compras de casa o alquileres. Le estoy hablando de lo que es Las Palmas de Gran Canaria, pero hay para todos los bolsillos. Ahora estoy aquí en Tafira y esto es una zona de casa de muy alto valor. No puedo ir solamente a un presupuesto pequeño, porque hay gente que quisiera vivir o comprarse una casa en lugares como estos que están muy cerca de lo que es la capital, y en realidad es una zona muy buena, muy buena. Casas aquí en lo que es Tafira son casas a otro nivel, pero bueno, muy cerca también de Las Palmas. Muy cerca de Tafira tenemos Santa Brígida y toda la parte de Bandama, que también son sitios donde las casas son con precios pero muy elevados. Hasta el momento le he hablado de lo que es Las Palmas de Gran Canaria por su magnífico clima, siendo uno de los mejores climas del mundo, entre 20 y 25 grados todo el año. Y si hablamos de ahorro, hay que hablar de que ahí se ahorra bastante cantidad en lo que es el tema de la electricidad. Pero ahora estamos en Telde, que es un municipio muy cercano, muy céntrico, y que también las casas para estas zonas de aquí, ya no dentro de la capital, son muy económicas, tanto para la compra como para el alquiler.
y está bien ubicada porque está muy cerca de lo que es la autopista del sur. Y pueblos como estos pueden haber muchos como vecindarios que están en el centro después de pasar lo que es el aeropuerto, o el sur, que ya le hablé de que es una de las zonas más turísticas pero más cara tanto para lo que es alquiler como para la compra de casa, pero son variantes. Recuerde que no le puedo decir todos los lugares, simplemente le estoy dando una idea de lo que es el gasto que actualmente tenemos por el concepto de alquiler o de hipoteca. Bueno, ahora le diré las conclusiones desde mi punto de vista personal. Primero, buscar fórmulas para poder ahorrar el 20% del importe total de la casa, o buscar una casa donde el banco te financie el 100%. Pero siempre el banco trata de verificar si tienes capacidad de pago, no olviden eso. Si pueden buscar lo que son casas de protección oficial, donde te ahorras el 10% del importe del valor para lo que es pagos y hacienda y otro, lo cual es de un gran ahorro. Como tercer punto, buscar casas preferentemente que sean por reformar. Así te da la posibilidad de reformarla a tu gusto. Y recuérdense el dinero que te ahorras en esa operación cuando la coges sin reformar. Como número 4, no se casen solo con el crédito que te puede dar un banco, sino buscar varias alternativas, que te puede sorprender algún banco con muy buenos intereses. Como consejo número 5, se debe negociar siempre con el banco que sea a plazos fijos, nunca una cuota mensual. Puede ser de tipo variable porque está en dependencia si sube o baja el Euribor, y de esta forma no te puedes planificar. Como número 6, mi consejo es que si vas a liquidar en algún momento la hipoteca, siempre hazlo de la fórmula que te bajen la cuota mensual y no la cantidad de años. De esa forma siempre asegurarás de que en un momento de crisis tu importe mensual a pagar sea bastante bajo. Como número 7, está demostrado que obtener una hipoteca siempre pagarás menos que lo que vas a pagar por un alquiler, donde ese dinero se lo estás dando al propietario del alquiler. De la otra forma, es una inversión que en un futuro puedes vender o alquilar. Como número 8, y es muy importante, es que se prevé de que haya una bajada del 10% de los precios de la vivienda. No será tan grande como en la crisis del 2008 al 2012, que casi hubo un 28% de bajada de los precios, pero en este caso va a bajar la oferta porque se va a construir menos casas, pero también va a bajar la demanda porque las familias no tienen ese ahorro para poder comprar esa vivienda. En cualquiera de los casos es conveniente que en estos momentos que se va a hacer una caída de los precios, comprar una casa, y será una de las cosas mejores que podemos hacer para disminuir el gasto mensual, teniendo en cuenta de que el gasto de la hipoteca o el alquiler siempre será el mayor % de gasto para una economía familiar. Bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final. Espero te haya servido de mucho interés esta información. Recordarte siempre que en nuestro canal hay otras partes sobre si es caro vivir en Gran Canaria, que trata otros temas, por lo que te pido como siempre que te suscribas y compartas toda esta información, y así buscaremos que cada día tener mejor calidad de vida y que esos 1.000 euros que como promedio nos pagan en cualquier empresa te puedan alcanzar, o por lo menos estés lo más cerca posible de ingresos iguales a los gastos, y no como siempre hacemos, que cada vez que cobramos pues casi todo lo debemos. Entonces todo es un problema de planificación. Entonces bueno, ya nos veremos en la próxima aventura. Chao.